Bueno, como tenemos una agenda bastante compacta y yo me presento, soy Teresa López Fando, coordinadora de programas y servicios de la Asociación Española contra el Cáncer. Y bueno, hoy es un día muy especial para nosotros porque es el Día Mundial contra el Cáncer, el 4 de febrero, y transcurre en una fecha, en un año un poco complejo para todos, complejo a nivel de sociedad, pero también a nivel de pacientes y de familiares. Somos conscientes que hemos pasado todos un año difícil, pero que el paciente con cáncer y su familia, por ser paciente persona vulnerable, pues ha sufrido no solo a nivel emocional y social, sino también a nivel sanitario y bueno, somos conscientes de toda esta situación. La Asociación Española contra el Cáncer este año ha querido lanzar una campaña muy especial y es intentar poner a todo el mundo de acuerdo, intentar poner a todo el mundo de acuerdo para que esto no nos vuelva a pasar, para que si viene una situación parecida a la que ha venido en el mes de, bueno, hace un año, en el mes de marzo, no tengamos que volver a vivir esta situación de desconexión, de parada de servicios. Y bueno, por eso un poco el objetivo de esta campaña es buscar un acuerdo entre entidades, entre sociedades científicas, entre personas y ponernos todos de acuerdo para que esto no vuelva a pasar. Sin más dilación, porque como decía, tenemos una agenda compacta, tenemos dos bloques dentro de esta webinar. Un primer bloque constituido por Rafael Castell, que es el coordinador de bienestar emocional de la Asociación Española contra el Cáncer de Barcelona, Miriam Pitarque, que es la coordinadora de trabajo social también de la asociación aquí en Barcelona, y Vicente Vinseiro, que es el coordinador de voluntariado de soporte o de domicilios, que nos ayudarán un poco junto con nuestra protagonista de la primera media hora, que es Mari Carmen Zapata, porque un poco el objetivo de este webinar era daros voz a vosotros y que a través de vuestra experiencia pues todos podamos un poquito aportar no solo cómo se ha vivido a nivel externo esta situación, sino también de qué manera la asociación nos ha ido acompañando durante todo este proceso. Así que yo apago la cámara, os dejo a vosotros y os aviso como unos 5 o 10 minutos antes de que cumpla el tiempo. Muy bien, buenas tardes. Bueno, yo soy Rafa, como ha dicho Teresa, soy el coordinador de bienestar emocional de la Asociación Española contra el Cáncer. Y hoy tenemos la suerte de poder contar con Mari Carmen como testimonio y persona diagnosticada de cáncer que ha pasado por este proceso y ha vivido también las consecuencias de la pandemia del COVID en sus propias pieles, como protagonista, como decía Teresa, para que nos cuente un poquito su experiencia. Entonces, si os parece, para empezar, podríamos empezar como todas las buenas historias por el principio. Y me gustaría preguntarte, Carmen, cómo viviste el momento inicial. Decimos que la gran mayoría de personas que pasan por un cáncer normalmente consideran el momento del diagnóstico como uno de los momentos más duros de todo el proceso, en el que es fácil que se presenten respuestas emocionales intensas, pensamientos anticipatorios, miedos, etcétera. Nos gustaría conocer cómo lo viviste tú. Bueno, pues en mi caso fue todo muy, muy precipitado, quizá por eso no me impactó tanto. Una noche me noté un bulto en el pecho, fui a urgencias, allí no me hicieron ninguna prueba, me derivaron al día siguiente a mi ginecólogo me miró y él mismo me acompañó a donde esa misma mañana, ipso facto, ya me hicieron las dos biopsias, la de pecho y axila. Y a todo esto fui sola, no, porque fui pensando que me iban a decir es un quiste de grasa, benigno o algo así. Y no, aquella misma mañana ya el oncólogo ya me dijo pues que tenía un tumor y que tenía un tumor muy grande de 7 centímetros y medio. Y mi primera pregunta fue, ¿y qué hacemos? Y entonces era como si yo me viera desde fuera, no me impactó mucho. Fue pasando la mañana, ya fui pasando por más médicos y a mediodía pues ya llamé a mi hijo, que es el que vive más cercano a mí. Tengo la suerte de tener el hospital en mi mismo barrio, Vall d'Hebron. Y entonces cuando apareció mi hijo me acuerdo que sí que lloré por la tensión de toda la mañana, pero cuando el doctor me dijo tienes cáncer, me quedé, me quedé tan pancha. Y la verdad es que he llorado más por otras cosas que he vivido durante el cáncer, pero por el cáncer en sí no he llorado. Vale. Y mi nombre es
Miriam, como ha dicho Teresa, la coordinadora de Bienestar Social. Y Carmen, muchos pacientes oncológicos nos están expresando estos últimos meses que les está afectando mucho en los aspectos cotidianos, ¿no? del día a día, desde cómo gestionar su tiempo libre, la disminución y pérdida de los ingresos económicos debido al trabajo, o que están teniendo muchas dificultades a hacer frente al pago del alquiler, de la alimentación. También muchas preocupaciones por esa incertidumbre en el estado laboral. Incluso también nos mencionan el deterioro en las relaciones tanto sociales como familiares, ¿no? Que ahora el contacto está haciendo todo como estamos haciendo ahora, ¿no? A través de pantallas, de videollamadas, y este calor humano, ¿no? que se está perdiendo. Entonces queríamos también mencionar que esta pérdida al acompañamiento que no estáis pudiendo tener en la pandemia, ¿no? En esos momentos tan importantes para vosotros como es el acompañaros a una visita médica, el acompañaros a los tratamientos o incluso el cuidado en casa o el soporte en las tareas del hogar, ¿no? Nos están expresando que es todo mucho más complejo y difícil y queríamos saber, por ejemplo, Carmen, en tu caso, que nos explicaras un poco cómo crees que el COVID te está afectando al acompañamiento en la enfermedad con tus seres más queridos. Pues sinceramente el COVID no me ha afectado mucho por la razón de que en 2019, cuando yo empecé con mi tema de cáncer, pues desapareció mucha gente de mi lado. Para mí fue una tristeza muy grande porque hoy por hoy el cáncer no es contagioso, pero solo os diré que para mí del cáncer fue peor la soledad que la quimioterapia, que recibí 16. Fue peor la soledad que la quimio. Y tengo una hija y un hijo. Mi hija se ofreció a venir un tiempo conmigo a casa, pero claro, tenía una bebé. Y sabéis que cuando estás con la quimio quieres tranquilidad, silencio, y que yo no quería que ella tuviera que salir de su casa con su marido y su niña. Y bueno, mi hijo lo mismo, tiene también una bebé que justo nació estando yo con la quimio, pero sí, constaté que, no digo por mis hijos, digo en general, toda la gente que me rodeaba, pues bastantes de ellos desaparecieron. Pero eso, no hay mal que por bien no venga, me sirvió de entreno para el COVID. Yo no he notado diferencia con el COVID porque el año de 2019, que de marzo a septiembre recibí quimio, y entonces pues este año no he notado gran diferencia. En cuanto al trabajo, yo estoy de baja, va a hacer 2 años. Hace 3 semanas pasé por el Tribunal Médico, estoy a la espera de la resolución. Mi situación económica no ha cambiado. Yo soy viuda, va a hacer 5 años y entonces percibo la pensión de viuda y el ingreso por mi trabajo aún estando de baja. Hola, buenas tardes. Mira, soy Vicente, coordinador de voluntariado, domicilio y acompañamientos. Aunque sacando un poco lo que has comentado, a raíz de lo que sería ese sentimiento más de soledad, que en tu caso, por tu historia, a lo mejor el tema del COVID no lo ha cambiado tanto, no has notado tanta diferencia. Sí que a lo mejor puede haber momentos en los que sí que nos gustaría compartir algún tema o alguna preocupación, ¿no? Y bueno, nosotros a nivel de voluntariado pues hemos podido sacar ahora un acompañamiento telefónico para poder hacer un poco de apoyo en ese sentido a personas que no podemos llegar presencialmente, ¿no? Sé que hace un poquito, ¿no? Que has empezado, que a lo mejor has valorado un poco tener este acompañamiento. Me gustaría que comentaras un poco el por qué crees que ha sido buena idea el poder acudir, en qué crees que te puede ayudar en ese sentido. Sí. La verdad es que la voluntaria que me llama es encantadora. Habla de modo, yo soy muy nerviosa y ella habla de un modo muy calmado y tenemos una conversación más o menos de 1 hora los miércoles y la verdad que va muy bien. A mí también me ha ido muy bien el ir leyendo en Facebook pues opiniones de pacientes, yo misma expresar la mía. Eso estos meses también me ha ido muy bien.
Y me ha dado mucha pena que mucha gente expresaba que debido al COVID o COVID, no sé cómo se acentúa, bueno, que sus tratamientos iban más lentos o que estaban esperando que les dijeran cómo iban a enfocar su enfermedad y que les llamaban o les escribían un mail, pues tenemos que retrasar tu visita. Entonces, esto de que por el COVID se retrasen las visitas oncológicas me parece mal. Yo sé la situación que estamos viviendo. Anteayer fallecieron 724 personas, pero es que en España cada día fallecen 350 y pico por cáncer. Entonces, si van dejando, relegando el cáncer, pues será peor para estos pacientes cuando por fin les atiendan. Porque el cáncer no se para, no se espera a que te atiendan. Él sigue avanzando. Cogiendo tus propias palabras, Mari Carmen, sabemos a día de hoy que una de cada 5 personas durante esta pandemia no ha sido diagnosticada de cáncer o su diagnóstico se ha pospuesto como consecuencia de la pandemia, con lo cual podemos imaginar el impacto en la magnitud de estas cifras, ¿no? Si lo extrapolamos y lo generalizamos a toda la península, pues puedes imaginar el número de personas que todavía están a la espera de un diagnóstico, con todo el malestar y la repercusión psicológica, social, familiar que eso conlleva. Te queríamos comentar, bueno, en primer lugar nos viene muy bien que durante la pandemia pues no haya recibido un impacto tan devastador en tu caso, porque así también podemos aportar un testimonio quizá un poco más favorable o dar estrategias que puedan servir también de utilidad a otras personas que desgraciadamente sí que lo han vivido de una manera más dura, más cruda. Y te queríamos comentar, pues mira, por ejemplo, nosotros sabemos que durante la pandemia, durante la primera ola, por ejemplo, algunos de los síntomas que han padecido estas personas pues son la aparición de síntomas de ansiedad y de depresión. Uno de los miedos más habituales, tanto en la primera como en la segunda ola, ha sido el miedo al contagio, el miedo pues eso, a que algún familiar cercano pudiera tener COVID o incluso uno mismo estando enfermo. Este miedo en concreto se ha acrecentado todavía más durante la segunda ola. Mm, Preocupaciones, lo que decíamos antes, ¿no? Pensamientos anticipatorios, pensamientos repetitivos, comportamientos de evitación a la hora de ver, por ejemplo, a familiares o amigos, que por ese miedo que decíamos antes de poder contagiarnos, intentamos buscar fórmulas de huir o de evitar el contacto con estas personas allegadas que, por otro lado, sí que en realidad queremos estar con ellas, lo que genera una dualidad y un conflicto interno pues, muy potente. Y finalmente lo que tú apuntabas, que es el sentimiento de soledad. Este sentimiento de soledad no deseada, digamos, se ha presentado en hasta un 40% de los pacientes con cáncer. Te queríamos preguntar, en tu caso, de estos síntomas que hemos ido listando, ya nos has hablado un poquito de la soledad, ¿cuáles de ellos ha tenido un mayor impacto y qué recomendarías o qué estrategias podríamos ofrecer a las personas que están a día de hoy padeciendo esta enfermedad? Para mí lo peor ha sido no poder ver a mis nietas, que tienen 20 meses y 2 años y medio. Y el no poder verlas, que estuve 2 meses y pico, me impactó mucho. Sí que las veía por videollamadas que hacían mis hijos, pero no es lo mismo. Y el no poder ver y abrazar a mi hija y a mi hijo, que son todo para mí, porque, como os he dicho, soy viuda, pues claro, eso me creaba como un vacío dentro de mí. Y ahora he olvidado, disculpa, ¿qué más me has preguntado? Te preguntaba no solo por la soledad, sino por otros síntomas que son habituales, por ejemplo, el tema de los miedos, que es muy habitual, ¿no? El miedo al contagio. Sí, el- yo es que soy una persona muy rara, porque hoy por hoy puedo cambiar mañana. No tengo miedo a entrar en un quirófano, no tuve miedo a hacerme la quimio ni la radio. A lo que es el cáncer en general, yo hoy por hoy no tengo miedo. Y he tenido un cáncer en estadio 3, que ya sabéis cómo van del 1 al 4. Tampoco he tenido miedo al COVID. Pero vaya, yo supongo que hay personas, y conozco algunas, que sí que lo tienen. Yo hoy por hoy no lo he tenido. Y estoy maravillada de haber llegado aquí a febrero de 2021 sin haberlo contraído, por suerte. Toco madera. Vale. Y Carmen, una cosita, antes has comentado que... Disculpa, no te oigo bien. ¿Ahora mejor? Sí, Vale, genial. Eso, Carmen, que quiero recordar que bueno, has mencionado que estabas de baja y que habías pasado por el tribunal médico, el ICAM.
que también no quería trasladar un poco, muchos pacientes nos explican estas dificultades que están teniendo a la hora de concretar citas con ellos, los retrasos, ¿no? Que normalmente son como muy puntuales y pues al año y medio os llaman, os citan para hacer esta valoración y esa incertidumbre de que uy, no me han llamado aún, ya ha pasado el tiempo, la falta de información, ¿no? Sobre vuestro estado de incapacidad y un Sí. poco pues las resoluciones también, ¿no? Se están alargando más en el tiempo, esto está afectando a nivel laboral a la hora de poder también acceder a las ayudas necesarias. Yo quería que también que nos explicaras un poquito tu experiencia en el tribunal, que esto ayuda mucho, ¿no? A los Sí, pacientes que se ponen como muy nerviosos y tienen miedos a, a la entrevista. no me puse nerviosa. Tuve la fortuna que me atendió una doctora superhumana, que hay médicos que pierden esta cualidad. Hacen su trabajo técnico estupendamente, pero pierden el lado humano. Entonces, se lo dije cuando ya me iba. La doctora que me atendió era un encanto, superhumana. Ella me pidió la incapacidad permanente, porque claro, yo toda la vida he sido planchadora. En 4 meses cumplo 64 años y yo ahora no me veo capaz. Además del brazo me estirparon 24 ganglios, no me veo capaz de ponerme 8 horas de pie a planchar. Ella me animó mucho y me dijo que casi seguro que me lo darían, pero hoy, hace 3 semanas, y aún no me ha llegado la carta, pero es lógico, el COVID lo retrasa todo mucho. Pero sí que estoy muy nerviosa. Yo no tengo vivienda propia, vivo en un piso de alquiler y entonces, claro, con la pensión de viuda sí que puedo hacer frente al alquiler, pero no puedo vivir. Y entonces tengo unas terribles ganas de que llegue la resolución. Cada día bajo, cuando ya sé que más o menos ha venido el cartera en mi caso, bajo a ver el buzón. Pero de momento, y sí, esto, ¿ves? Miedo al cáncer no, pero ahora estoy intranquila por la resolución del ICAM, deseando que llegue. Sí. Es que aunque digamos que no es lo importante en la vida, la situación económica nos condiciona mucho. Excepto a los millonarios, claro. Sí. Nos gustaría también a lo mejor conocer durante lo que ha sido el tiempo de confinamiento, ¿no? Estos momentos que a lo mejor hemos estado más solos, lo hemos comentado un poquitín, ¿qué es lo que más te ha ayudado? Yo creo que a los que están ahora también escuchando puede ir bien saber cómo era un poco pues tu día a día, qué es lo que te iba ayudando a poder estar pues optimista, con fuerzas, pasando los días sin tener como este contacto con la gente, ¿cómo era? ¿Y qué era lo que te iba ayudando en ese día a día? Bueno, yo soy un poco maniática de la limpieza, entonces la mañana la dedicaba toda a la casa. Ordenaba un armario, ordenaba la cocina y limpiar. Tengo la casa muy limpia. Entonces por la mañana era limpiar. Me ponía mi radio o música y limpiaba. Y luego a la tarde pues ya era ver alguna serie, alguna película y sobre todo, os lo recomiendo a todos, la lectura. La lectura te evade. Yo apenas tengo estudios y lo poco que sé lo he aprendido porque empecé a leer de muy niña y aún no he parado. Y la lectura me ha ayudado mucho, pero eso no quita que ha habido días, como yo digo, negros. Sobre todo en invierno, que si está el día lluvioso o gris a las 5:30 o antes, ya ves que oscurece, se te hace la tarde eterna. Pero bueno, he tenido días malos, por supuestísimo, pero con la lectura, la música, que me encanta la música, y las películas, las series, documentales, pues bien. Más que nada es hacerse una rutina diaria. En la primera ola también hacía gimnasia. Ahora la verdad es que ya voy saliendo algo. Tengo una muy buena amiga, Vicky, que ella cada semana me llama para que salgamos a dar un paseo. Eh, si ya es la una, pues nos tomamos un café o una cerveza haciendo un vermut. Y ella me ha ayudado mucho, sí. Esperando un poquito lo que apuntaba Vicente al inicio, desde la asociación ya sabéis que destinamos distintos tipos de servicios al acompañamiento y al soporte a pacientes y familiares.
En tu caso, nos gustaría preguntarte, en primer lugar, cómo nos conociste, cómo conociste a la asociación y, en segundo lugar, de qué manera hemos podido acompañarte durante este proceso. Pues en 2019, cuando empecé con todo el tema del cáncer, anímicamente no estaba muy bien por temas privados, familiares y tal, y me encontraba, como he dicho antes, pues bastante sola. Y entonces, pues nada, un día me fui allí a Gran Vía de las Corts catalanas, bueno, pedí hora por teléfono, me atendió una psicóloga muy maja, pero luego ya allí a Gran Vía de las Corts catalanas fui creo que en unas 3 ocasiones. Y entonces ya me empezó a atender en Valdebrón el psicooncólogo, que precisamente mañana tengo visita, que es un psicólogo para quitarse el sombrero. Chapo, me atiende con un cariño, una humanidad, un saber escuchar, un saber orientarme, que estoy contentísima con él. Jaume se llama. ¿Darías, por lo tanto, un apoyo emocional o psicológico a las personas que sufren cáncer? Sí, sí. A ver, si por ejemplo se da el caso de que tienen la fortuna de vivir en casa con más familiares, entonces quizá ya reciban el apoyo de su marido o sus hijos. Pero en mi caso, pues al vivir sola sí que me fue muy bien esta ayuda. Entonces, Carmen, recojo que en la asociación has podido como compartir a nivel de voluntariado, ¿no? A nivel de trabajo social. Queríamos Sí, también profundizar, ¿no? Quizá un poquito para que puedan entender qué servicios y recursos ofrece sí, la asociación, ¿no? Porque entendemos que cada, cada persona, ¿no? Tiene sus necesidades y dificultades diferentes, ¿no? Cada uno sí, somos un mundo y podemos sí, 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 necesitar cosas en cada proceso de la enfermedad. sí, Entonces, un poco a nivel social, ¿no? Esa información y orientación que estamos ofreciendo de las prestaciones y recursos que hay, pero también las nuevas, ¿no? Que el COVID ha sí, lanzado y el Estado ha puesto en marcha para poder minimizar estas situaciones más vulnerables que estamos viviendo todos. Luego un poco también, como decías tú, ¿no? El abordaje a nivel laboral o incluso ayudas, ¿no? Que se puedan necesitar y también a nivel jurídico, ¿no? Poderos dar respuesta a todas estas consultas que tenéis más de seguridad social o de sí, derecho laboral. Y luego también diferentes tipos de servicios, ¿no? El de orientación médica sociosanitaria, también un programa, ¿no? De actividad física y de nutrición. Un poco eso, ¿no? Para que podáis sí. ver, depende de las necesidades que vayáis teniendo, pues que la asociación intenta, ¿no? Como acompañaros en ese aspecto. Quizá un poco Rafa podría profundizar en el aspecto más psicológico y quizá Vicente, ¿no? En el tema de voluntariado. ¿Contesto ya? Perdona, que no te he oído, Carmen, ¿qué? Que si contesto ya. Sí, sí, Ah, sí. bien. Bueno, pues en el verano de 2019, que fui en 2 o 3 ocasiones allí para informarme si hacían conferencias, si hacían cursillos, lo que pasa que fui en muy mal momento, ya era julio y claro, en agosto todo queda detenido. Pero la señorita que me atendió incluso me dijo que me podía dar una dirección donde en el caso yo llevé pañuelo, de no querer llevar el pañuelo, que me proporcionarían gratuitamente una peluca si yo estaba dispuesta a llevarla. Después he estado llamando en 3 ocasiones o quizá más, no lo sé, a la trabajadora social porque, claro, como no me llegaba ninguna carta, ninguna llamada del ICAM, yo estaba preocupada y ella me tranquilizó en ese aspecto, pues diciéndome, bueno, es que, bueno, pero esto ya fue más de cara a 2020, que me dijo que todo estaba detenido por el COVID, que yo no me preocupara, que a mí nunca me iba a faltar mi ingreso cada mes por estar de baja
y todas las atenciones que he tenido en la ACCS son muy positivas. Pero esto de la peluca me llegó al alma, porque allí en Valdebrón, cuando íbamos a quimio, pues algunas pacientes, algunas compañeras decían, pues la mía me ha costado 2.000, pues la mía 1.500. Yo decía, yo no me puedo permitir eso. Y entonces este día que fui allí, sin yo preguntarlo, me dijeron que si quería una peluca que vosotros la proporcionabais. Y luego pues la ayuda de la trabajadora social también muy importante. Y la ayuda de la voluntaria que me llama ahora los miércoles, fantástico. Yo te quería preguntar, Mari Carmen, para que también la gente pueda entender, un poco tener la idea de qué puede consistir este acompañamiento telefónico que acabas de nombrar con la voluntaria, la diferencia que tú ves en el sentido de lo que puedes expresar con la voluntaria o comentarle con lo que le podrías expresar, por ejemplo, a un familiar, a un amigo, ¿no? Porque al final es verdad que hay gente que puede pensar que es un acompañamiento de coger teléfono, charlar un rato y ya está, pero tiene todo un sentido y, ¿no? y todo un objetivo es esos acompañamientos, esas llamadas. ¿Qué diferencia ves en lo que puedes estar comentando con la voluntaria o con cualquier otra persona? Bueno, para mí significa que una persona, como dices, voluntaria, que hace esto altruistamente, que dedica una hora de su tiempo a hablar con una persona que no conoce, en mi caso la señora que me llama a mí, pues ya me parece digno de elogio. Entonces, quizá al no verte con esa persona, pues te abres, sacas tus sentimientos, cómo te has sentido esa semana, que ella me pregunta qué he hecho para llenar mis días, hablamos de la lectura, me pregunta cómo he estado en estado anímico que he tenido esta semana. Sí, creo que el hecho de no vernos, de no conocernos físicamente y que, bueno, supongo que todas las voluntarias y voluntarios son excelentes, pero la que me ha tocado a mí me gusta mucho, me ayuda. Para ir cerrando, Carmen, si te parece, nos gustaría que nos explicaras un poquito qué has podido aprender de todo este camino, todo este proceso, ya no solo con la enfermedad, sino también con la vivencia sobrevenida del COVID durante la enfermedad. ¿Qué aprendizaje has podido hacer? El aprendizaje supongo que es el que habríamos aprendido todos, lo bonita, lo valiosa que es la vida. A mí ya me ocurrió cuando falleció mi marido, falleció con 59 años, en 2 meses y medio no me lo esperaba, entonces lo pasé muy mal, tuve un bajón tremendísimo. Pero pese a tener el bajón, yo cada día cuando me levantaba decía, un día más, el sol sale y va a estar ahí todo, bueno, hay días de lluvia, pero bueno, el sol sale, va a estar ahí todo el día y tengo que tirar para adelante. Porque yo, por ejemplo, sé de personas pues, que ha fallecido su marido y han tenido que estar pues, un tiempo de baja y todo esto. Yo no, en 5 o 6 días ya estaba trabajando. Creo que es mejor porque quizás si me hubiera quedado en casa sola, como me iba a quedar, aún hubiese sido igual, que eso no lo soporto, tenerme pena de mí misma. Y dije, no. Y con el cáncer y el COVID, pues mi actitud ha sido la misma. Siempre para adelante, permitiéndome tener días bajos, que claro, no soy un robot, permitiéndome días bajos, pero hay que ir siempre adelante, siempre. Y sobre todo es que el cáncer y el COVID nos enseñan lo importante que es saber mesurar en la vida. Porque hay personas que a lo mejor se te rompen una mano y te arman un drama que va, bueno, y tenemos que saber lo que es importante y lo que no. Pues nos quedamos con estas Mesurar palabras, las Carmen. enfermedades. Quedamos con estas palabras. Tirar para adelante, relativizar y aprender a darse permisos. Sí, sí, sí. Porque no hay que ir todo el año, los 365 de superhéroe. Yo es que tengo el problema que todo el mundo me dice, es que tú de esto sales porque eres fuerte. Es que tú eres fuerte. Corcho, me voy a hacer una camiseta. Soy fuerte. No soy tan fuerte. Pues gracias, Gracias. Carmen, por A vosotros. compartir tu experiencia. A vosotros. Muchas gracias. A vosotros. Quines bones lliçons, Mari Carmen. Moltes gràcies per la teva participació i el teu testimoni. Gràcies a vosaltres també
un Bueno, par había per la entendido que feina. teníamos que hablar en castellano. Sí, no pasa res. Mira, me he arrancado en catalán ahora. Ah, no, Eso no, no, no. és lo bonic No, no, si yo parlo català, però és que em van dir que en castellà. és lo bonic de ser bilingüe, no passa res. Segur que n'hi ha molta gent que t'ho agraeix. I jo m'he arrencat en català, però mira, soc madrilenya i fa 14 anys que visc a Barcelona. Llavors, bueno, mira, ara de cop i volta m'he connectat amb el català, però no passa res. M'imagino que és per la presentació de la doctora Isabel Ruiz, que a continuació amb l'Helena Francesc, que també és un testimonial que ha patit un càncer de mama, ens parlaran sobre la vacunació, no? Sobre què fem amb la vacunació, si ens hem de vacunar, si no. L'Helena, a més, és infermera també, de professió, llavors ella es dedicarà a fer-li una entrevista a la doctora Isabel Ruiz, que és doctora en Medicina Interna i Malalties Infeccioses de l'Hospital Vall d'Hebron, però ella té l'especialitat de treballar per les malalties infeccioses que conviuen amb el malalt hemato-oncològic. Llavors, té molta expertesa en el tracte amb pacient oncològic. Llavors, us deixo, noies. Espero que gaudiu molt d'aquesta entrevista, perquè jo crec que ens ajudarà una mica a entendre això de la vacunació i el càncer. Gràcies. Tu. Hola, bona tarda. Soc Helena. Em veieu? Sí. Sí. Ai, Helena, t'has quedat tallada. A veure... La pregunta sería, ¿los pacientes oncológicos somos vulnerables? Bueno, abans de començar contestant-te la pregunta, hablo en castellano o en catalán, como que... El que vulguis, doctora Ruiz, com et sentis més còmoda. Si Elena me pregunta en castellano, si me pregunta en catalán... Perfecte. ¿Vale? Bueno, como me han presentado, soy Isabel Ruiz y soy médico de enfermedades infecciosas y desde hace más de 20 años me dedico exclusivamente a la infección del paciente oncohematológico en el Hospital Vall d'Hebron. Probablemente alguno de vosotros me conocéis y yo os conozco a vosotros, ¿no? Entonces, estoy muy agradecida porque me hayáis invitado. Realmente estoy muy contenta de estar aquí. Me ha gustado mucho ir a Carmen. Y bueno, entramos en materia. Elena me ha preguntado si vosotros sois una población vulnerable. Este término es como muy amplio. O sea, tenéis la misma posibilidad de infectaros que una persona que no tenga un cáncer. Pero sí que se ha visto que hay determinados pacientes oncológicos que tienen mayor riesgo de tener complicaciones. Por ejemplo, pacientes con una neoplasia de pulmón, pacientes durante el primer año de tratamiento, en cambio a partir de cuarto o quinto año las cosas son más tranquilas, y sobre todo pacientes que tienen factores de riesgo de tener complicaciones con el COVID, ¿no? La hipertensión, la edad cuanto más avanzada más, la diabetes, etcétera. O sea que en el fondo, si miramos todo, sí que sois una población vulnerable de poder tener algún tipo de complicación. ¿Qué más? La siguiente pregunta dice, ¿se ha probado el efecto de la vacuna en personas con las defensas bajas? ¿Y cómo se comportaría la vacuna en este tipo de personas? ¿Funcionaría igual? A ver, la vacuna, en todos los ensayos clínicos que se hacen a lo largo de la historia de intentar entrar con una vacuna, de entrada no se incorporan pacientes inmunodeprimidos, no solo oncológicos, ni hematológicos, ni pacientes trasplantados, ¿no? Estos no se han incluido tampoco en este grupo, en los ensayos clínicos con gran volumen de pacientes que se han llevado a cabo para poder comercializar y aprobar estas vacunas. Entonces, si la respuesta va a ser igual la vacuna en estos pacientes, desde el punto de vista de efectividad, es posible que según qué tratamientos se hagan, sobre todo pacientes hematológicos que hacen anticuerpos monoclonales, la respuesta pueda ser menor. Pero esto pasa con todas las vacunas. Es decir, si nos movemos ahora con todas las vacunas que hay en el mercado y que se han aprobado con una respuesta de protección de cerca del 94%, pues puede ser que en algún tipo determinado de pacientes esta respuesta sea inferior. Con respecto a los efectos adversos,
No, van a ser iguales o quizá alguno puede ser un poco diferente que los que tiene la población no inmunodeprimida. Pero el término inmunodeprimido, pues, bueno, coge un amplio marco de pacientes, porque hay tratamientos que inmunodeprimen muy poco y otros que más, ¿no? La tercera pregunta sería, ¿hay alguna recomendación diferencial en función del tipo de cáncer? En cuanto a recibir una vacuna u otra. Sí. Vale, vacunas hasta este momento aprobadas en la Unión Europea tenemos la vacuna de Moderna y la vacuna de Pfizer. Ahora se está hablando mucho, a veces yo creo que la prensa nos desinforma más que nos informa, no a veces, casi siempre. Entonces, ahora tenemos la vacuna de AstraZeneca y ahora se está hablando mucho de la de Janssen, que está en camino, y la famosa Sputnik de los rusos, ¿no? Entonces, estamos hablando de dos grupos de vacuna diferentes. La de Moderna y la de Pfizer utilizan un mecanismo nuevo que ya se había probado para otros cuadros víricos. Lo que pasa es que afectaban a poblaciones de gente muy pequeña, sobre todo en pacientes de países no desarrollados, o diríamos fuera de la Comunidad Económica Europea o Estados Unidos, y no llegaron a buen puerto. Pero son unas vacunas muy seguras. Son unas vacunas que están basadas en el RNA, que actuaría como matriz para que nuestro cuerpo fabricara una proteína dirigida contra una parte del virus y así cuando el virus nos ataque, esa proteína lo reconocerá y lo eliminará. Las vacunas de Janssen, AstraZeneca y la de Sputnik es diferente. Utilizan un virus que no replica, es un virus que diríamos que le han quitado toda la carga genética para que origine enfermedad, que es un adenovirus, y dentro de ese virus meten un gen. Es decir, que es como un coche que lleva dentro pues el gen que hará que se sintetice esa misma proteína que va dirigida contra una parte del virus. Los pacientes inmunodeprimidos en general y los oncológicos en particular pueden recibir cualquiera de estos dos tipos de vacunas. Lo que vosotros no podéis recibir nunca es vacunas con virus vivos o con virus vivos atenuados, ¿vale? Como serían pues, la vacuna de la rubeola, la vacuna del sarampión. Estas no las puede recibir el paciente inmunodeprimido. Pero estas frente al COVID, estas que os comento, y la de Sputnik también, son vacunas que sí se aceptan si es el mismo mecanismo. Janssen, Sputnik y AstraZeneca es lo mismo. Se pueden utilizar. Y además entre ellas no se han comparado para decir, oye, A es mejor que B, B es mejor que A. No, se tienen en la población general, pues cuál ha sido el resultado, ¿no? Una vez estoy vacunado, ¿ya no me puedo contagiar? ¿Y cuánto tiempo dura la inmunidad? A ver, esto, aquí es donde tendría que informar la prensa y quitar y explicar las cosas, no meterse en camisas de once varas. Yo puedo infectarme con cualquier vacuna, ¿eh? Yo me puedo infectar, pero si yo tengo estos anticuerpos contra ese virus, me evitan que haga una enfermedad grave y por otra parte que el periodo de infección se me acorte muchísimo. Pero la mascarilla la vamos a tener que seguir utilizando hasta que tengamos conseguido un efecto rebaño, que es como mínimo un 70% de la población vacunada. ¿Por qué? Porque esto entonces debilita el virus y el virus circula menos. Pero de entrada, la vacuna no nos va a eximir de utilizar una mascarilla y de lavarnos las manos y de mantener distancia, pero con mayor seguridad. O sea, yo sé que si me infecto, pues no voy a tener una forma grave. Después, una de las preguntas que más me han hecho, dice, mis compañeras que han tenido el mismo problema que yo, el mismo cáncer, dice, ¿nos podemos vacunar cuando hay varios tratamientos en marcha? ¿O los tratamientos con inmunoterapia? Y aquellos pacientes con terapias adyuvantes o hormonoterapia. Perdona, Sí, antes de contestarte esto, me he olvidado de decirte, me has dicho, ¿cuánto tiempo nos va a durar esta vacuna? Sí, vale. Sí, que es muy importante. Pues no lo sabemos, porque los primeros vacunados del mundo son de julio del 2020.
Es decir, que llevan ahora 6 meses. 6 meses. Se prevé, porque entonces, ¿qué se hace para saber? Se va mirando la cantidad de anticuerpos que se van teniendo, ¿no? A día de hoy continúan teniendo anticuerpos. Se prevé que igual puede ser un año, que un año y medio, que dos. No se sabe. Esto lo sabremos pues dentro, en julio de este mismo año, sabremos si se continúan teniendo anticuerpos. Si no, ¿qué se tendrá que hacer? Un booster, o sea, volver a poner una dosis de refuerzo. La vacuna de la gripe nos dura un año, ¿no? Nos volvemos a vacunar. Vale. Respecto a la pregunta que me has hecho ahora de gente que esté en tratamiento, tanto la SEOM como las guías americanas del NCCN, como todos, se aconseja que todos los pacientes oncológicos se vacunen, sea cual sea el tratamiento que se haga, ¿vale? Independientemente. ¿Qué es lo idóneo? Lo idóneo es vacunarse antes de empezar el tratamiento. ¿Por qué? Porque aún no te has inmunodeprimido por el tratamiento, que ya digo, que hay tratamientos que casi no inmunodeprimen. La hormonoterapia casi no inmunodeprime, ¿no? Entonces, si tú te vacunas antes, ¿para qué? Para que la respuesta sea mucho más alta. Esa respuesta que desconocemos si va a ser del 94% o del 90%, ¿vale? Pero hacemos así como una presunción. O sea, si me puedo vacunar antes, me vacuno antes, y si no, me vacune cuando haya vacuna. Y esto todos los organismos, todos los colectivos médicos lo están propugnando. Los americanos han sacado una guía ahora, que se acaba de publicar muy recientemente, que dicen que si hay poquita vacuna, que si tenemos pocas vacunas, vacunar primero a los pacientes que van a empezar quimioterapia o que están en los 6 primeros meses de quimioterapia, porque son los que tendrían como más riesgo, ¿vale? Y los pacientes de hormonoterapia cuando haya más vacunas. No sé cómo se va a hacer en nuestro país, pero yo creo que se va a hacer todos. Tampoco sé cuándo vais a entrar, porque esto es como un problema que lo deciden unos que están por encima de los clínicos, ¿no? Y deciden, pues si primero son los de 80 años, luego van a ir los de 65 o van a ir primero antes de los de 65 los pacientes oncológicos. Yo creo que cuanto antes se pueda vacunar, infinitamente mejor, ¿no? ¿Y en los trasplantados de médula Sí. también son candidatos a vacunarse? Sí, los trasplantados de médula en trabajos realizados también se ha visto que tienen un dintel de complicaciones más elevado y que incluso tienen una mortalidad que puede ser más alta, sobre todo aquellos que se infectan los 12 primeros meses después de un trasplante, sobre todo trasplante halogénico, cuando te ponen las células no tuyas, sino de un donante, ¿no? Entonces, estos pacientes se aconseja la vacunación a partir del tercer mes del trasplante, precisamente porque si los vacunas antes están severamente inmunodeprimidos y la respuesta a la vacuna puede ser inferior, no por efecto adverso, sino por esto. Y también ahora sabéis que hay las terapias CAR-T-cell, ¿no? Que son terapias avanzadas para tratar según qué tipo de tumor, que te infunden linfocitos tuyos propios a los cuales se les ha puesto un gen que va dirigido contra el tumor. Y son tus linfocitos que con ese gen se te cargan al tumor. Pues estos pacientes que también son inmunodeprimidos y que son parecidos a los trasplantes, también está indicada la vacuna. Para todo el mundo está indicada. Y una cosa muy importante, para los cuidadores. Ahora le voy a preguntar. Los cuidadores, importantísimo. Yo creo que se tendrían que vacunar en pareja. Se vacuna el paciente, se vacuna su cuidador directo, ¿no? Y luego, si una persona tiene cáncer y ha pasado recientemente el COVID, ¿se recomienda la vacunación? Se recomienda la vacunación. Si tú has pasado el COVID, se calcula que puedes tener una respuesta inmunológica 6 meses, 9 meses, ¿vale? Entonces, si te ponen la vacuna, es como un refuerzo a esos anticuerpos que tú tienes. No hemos hablado de efectos adversos de la vacuna todavía, supongo que hablaremos, pero sí que se ha visto que aquella gente que ha pasado un COVID, cuando le ponen una dosis de vacuna,
presentan más sintomatología después de la vacuna, porque hace como bueno, me estoy volviendo a enfrentar a ese virus, ¿no? Pero claro, esta respuesta dura, este efecto adverso dura entre 24 y 48 horas. Entonces, ¿qué se aconseja por la cantidad de vacunas que tenemos en este momento y lo que hemos hecho los sanitarios? Es vacunar a todos aquellos que llevan ya más de 3 meses del COVID. O sea, los que han pasado un COVID hace 90 días son los que se empiezan a vacunar. En este momento, la gana de metérsela, ¿no? ¿Y qué síntomas tiene el efecto rebote? Porque han hablado, se oye, se rumorea que salen ganglios, hay gente que te dice, uy, le han puesto la segunda dosis de la vacuna y no os la pongáis porque salen ganglios, tienes mucha fiebre, pinchazos en la cabeza. ¿Esto es cierto o es rumorología que ahora que está circulando? Os voy a ser muy sincera, la verdad, ¿eh? O sea, es una vacuna que si los efectos adversos más frecuentes son como todas las vacunas: fiebre, dolor en la zona de la punción, dolor muscular, como todos los virus. La incidencia de todo esto en los casos reportados que han puesto la vacuna a nivel de los organismos para que la aprobaran, están alrededor del 2,5-3%. Si tú piensas que vacunas a 35 millones, habrá 750.000 que van a tener un efecto adverso. Esto para empezar. Es decir, el efecto adverso existe. Cuando yo vacuno a un hijo pequeño, le doy Dalsi porque tiene fiebre, ¿no? Entonces, ¿qué efectos adversos se ven? En la primera dosis, si tú no has pasado el COVID, hay muchos menos efectos adversos. Dolor en la zona de punción, hay gente que sí que ha tenido sensación febricular o sensación de dolor muscular, ¿vale? Y dolor de cabeza, porque el COVID también da dolor de cabeza, da una cefalea que la gente que ha tenido un COVID dice, oye, es que tengo un dolor de cabeza brutal, ¿no? Entonces, esto es lo más frecuente. En pacientes con inmunoterapia es posible que la reacción local sea más importante, porque también la tienen con otras vacunas. Por ejemplo, con la del neumococo, hay veces que también hacen mayor reacción local. Con la segunda dosis, que tú ya te has expuesto a una primera, todos hemos tenido algún efecto adverso más importante que el primero. Es decir, el dolor del brazo ha sido más importante. Sí que ha habido gente que ha tenido fiebre de 38, 39 con sensación de escalofrío, pero que ha durado entre 24 y 48 horas. Dolor muscular, mialgia, o sea, no os voy a engañar, hay gente que lo ha tenido. Si me preguntáis qué te ha pasado a ti, a mí me pasó el dolor a las 12 horas de la primera vacuna y una sensación de un dolor de cabeza que yo, que soy migrañosa, dije, oye, es un dolor de cabeza diferente a mi migraña. Con la segunda dosis, ¿qué me pasó? El dolor en el brazo fue a las 3 horas y esa noche yo tuve sensación de mucho calor, de sueños raros que me iba despertando, que igual es que estaba febricular. Pero al día siguiente yo estuve trabajando, yo no me tomé nada. Hay mucha gente que cuando le decías, oye, porque yo fui de las primeras en vacunar, oye, que a mí me ha dado tal, se tomaron un ibuprofeno y se les pasó y no tuvieron nada. Y hay otros que sí que han tenido fiebre de 37, 38 y con sensación, ya os digo, de escalofrío y mialgia. Pero muy tolerable, ¿eh? Lo de los ganglios y lo de toda la historia, la verdad, entre la población que yo conozco no hemos tenido. Y después, ¿se recomienda algún complejo vitamínico antes de ponerte la vacuna? El complejo vitamínico, todos los complejos vitamínicos son antioxidantes, ¿no? Y los puedes tomar como antioxidante, pero que te vaya a hacer algo con respecto a la vacuna, no. Quizás es mejor que si te empieza el dolor te tomes un paracetamol y se te pasará. Vale. Pues bueno, agradecer yo también, en principio son las preguntas más importantes que tenía que hacerle y no sé Hoy si... no me hables de usted a mí. Yo lo que quiero, o sea, es desvirtuar, porque la verdad, o sea, es que te llama mucha gente y te pregunta mucha gente. Bueno, yo ayer estaba en una tienda y una compañera psicóloga que trabaja en un ambulatorio y que le habían ofrecido la vacuna porque da soporte de cara al público en el ambulatorio, que empiezan a vacunar en el ambulatorio, me decía, no sé si vacunarme o no. Bueno, yo la duda esta es la que quiero, habéis de perder el miedo, o sea,
cuando te ponen cualquier cosa, o sea, una vacuna, es que cualquier vacuna te puede dar reacción. Si pensamos en los niños, les damos una cucharada de Dalsy, ¿no? Entonces, vale la pena vacunarse, vale la pena. Claro, la gente tiene Isabel, miedo de la vacuna sintética de la RNA, Pero porque es, dice que puede entrar en una célula, no, puede esto es alterar. súper seguro, es una vacuna súper Sí, segura. Además, vamos, son de las más seguras que hay, ¿no? Esto es un sí. fragmento que lo que hace es estimular la creación de una proteína, pero eso no te fabrica un virus, no fabrica un virus en absoluto, fabrica una proteína. Una Isabel, no sé proteína, sí. si... Acaba, Elena. No, digo, si puede explicar un poquito más Sí, didáctico. el virus tiene como unos pinchos, ¿no? Sí. Unos pinchos, que es la espícula esta. Pues lo que hace el RNA es que sintetiza una proteína, tenemos proteínas en nuestro organismo que son anticuerpos, ¿no? Anticuerpos cuando a ti te vacunan del neumococo, pues haces anticuerpos frente al neumococo. Cuando te vacunan, haces proteínas que actúan contra partes de esa bacteria o de ese virus para inactivarlo e inutilizarlo. Pues lo que hace el RNA es que activa para que se forme una sustancia que sea un anticuerpo que vaya dirigido contra las espinas esas que tiene el virus. Y entonces ese virus no es viable, o sea, lo mata, lo elimina. Vale. Qué bien. Perfecto. Hay un par de preguntas que yo creo que las hemos contestado, pero que no quiero quedarme con la inquietud de no trasladarlas. Nos preguntan que hay una persona que está en tratamiento de cáncer de mama y que hizo un trasplante hace mucho tiempo de médula. Me imagino que la recomendación es la misma que Sí, has comentado antes, ¿no, Isabel? la recomendación es exactamente la misma para los trasplantes tanto alogénicos como autólogos. Alogénicos de células de un donante y autólogos que te hacen una quimioterapia muy agresiva y que infunden tus propias células, ¿no? Entonces, para los pacientes con trasplante también se recomienda. Ahora, bueno, se están haciendo, yo he participado en las guías de vacunación o en las recomendaciones de vacunación de la Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia, en que hemos hecho para todos los pacientes con enfermedad hematológica, pues, que tienen mieloma, leucemia, linfoma, etcétera, y hay un apartado para el trasplante y se recomienda esto, la vacunación del paciente y de su familiar y cuidador, Muy que esto es muy importante. importante, a partir del tercer mes. Entiendo que estando en tratamiento activo de quimioterapia no hay ningún inconveniente Ningún en inconveniente. recibir la vacuna. Vale. No. Y la última pregunta es, lo hemos hecho, pero creo que no se nos ha quedado sin contestar, es las personas que están específicamente con un tratamiento de inmunoterapia. Sí, ¿Hay sí, alguna indicación o es lo mismo? no, es exactamente lo mismo, es exactamente lo mismo. Lo que sí que os he comentado es que esto me lo imagino yo, ¿eh? O sea, porque no está escrito en ningún sitio, porque no se han vacunado todavía o se han empezado a vacunar en Estados Unidos y pronto nos dirán algo, ¿no? Porque allí la campaña de vacunación ha ido un poco más adelantada. Igual también de Londres con la de AstraZeneca pueden salir. Después diré algo de lo de AstraZeneca. Pueden salir cosas adelantadas. Pero estos pacientes, por ejemplo, con vacunaciones de neumococo o con vacunaciones de la gripe, pueden presentar mayor reacción inflamatoria local. O sea que esto puede pasar también. He visto pacientes con inmunoterapia, con Nivolumab o con Pembro, pues que se han vacunado del neumococo porque tenían 65 años, pues, tal, y han hecho mayor reacción, pues una reacción retardada. Puede ser que pase, ya lo he comentado. Después, otra cosa, pues lo que digo, que la prensa desinforma, informa o crea miedo, ¿no? Esto de los 65 años, a mayores de 65 años la vacuna de AstraZeneca, no. ¿Por qué no? Porque no, en el grupo de pacientes que se sometió al estudio, o sea que no había pacientes de edad superior a 65. Entonces, no se sabe si, así como hasta en Sputnik hay pacientes por encima de 65, 65, 75, 75, 80, ¿vale? Pues esta no, o sea, no se sabe si puede funcionar o no en pacientes de 70 y pico años o 80, ¿no? Entonces, por eso
una de las cosas que se está pensando es hacerla, no administrarla y administrar a la gente más joven, pero no porque sea mala o vaya a crear, no se sabe la respuesta. Yo presupongo que va a ser la misma, pero bueno. Pues creo que con estos, Isabel, si no tienes nada más que contar, o sea, que quieras contarnos, las preguntas yo creo que están más o menos todas contestadas. Y perfecto, porque nos quedan 5 minutitos para acabar este webinar. Dar las gracias a todas las personas que os habéis conectado y también dar las gracias a nivel institucional a ERFAR, que nos permite, bueno, patrocinando estas jornadas, nos permite poder continuar haciendo nuestra labor de divulgar e informar a los pacientes y a sus familias. Creo que me quedo con... nos están dando las gracias en el chat. Me quedo con lo que has comentado, Isabel, que es muy importante que los pacientes oncológicos se vacunen. Esperemos que nuestro gobierno decida pronto que podemos empezar con la vacunación y sobre todo lo que también es muy importante, vacunar a nuestros familiares, aquellas personas que conviven con nosotros, que están a nuestro lado y que nos cuidan. Es interesante que también entren en este proceso de vacunación como personas que nos acompañan y que nos pueden dar la seguridad y para estar tranquilos de que podemos estar acompañados sin ningún riesgo. Pues si no hay nada más, muchas gracias a todos por estar ahí. Doctora Ruiz, Isabel, Elena, muchísimas gracias y también a Mari Carmen por haber dado su testimonio antes. Un fuerte abrazo a todos y nos vemos pronto. Muchísimas Muchas gracias. 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 Hasta Hasta luego. luego. Hasta luego. Hasta luego.